vasculitis urticariforme y a otros vasculitis más variables como de Bett o de Cohen. Y otro tipo de vasculitis de un solo órgano, como la vasculitis leucocitaria cutánea, y otros han afectado al órgano mayormente por lupus, por reumatoidea. Vuelve al término cuadro porque es importante que tengamos los conceptos de esto de la clasificación y así vamos a poder entender el resto de enfermedades. Dijimos que los vasos grandes tenemos la arteritis células gigantes. El 50% de estos pacientes presentan poliomielitis reumática. Los pacientes con poliomielitis reumática, el 50% presentan arteritis células gigantes. Ahora, lo otro es la enfermedad de Takayasu. Lo de medianos vasos es la polarteritis nodosa, PAN con N, y la enfermedad de Kawasaki. Acá podemos apreciar lo que son ANCAs asociados, ANCAs negativos y ANCA positivos. Lo que son ANCA positivos ponemos la polingitis microscópica, la progeítis con granulomatosis, antes llamada Wegener, colingitis eosinofílica, antes llamada síndrome Chong-Strauss. Estos estudios, estos médicos habían hecho estudios con humanos, por tal la Organización Mundial de Salud ya no desea que los llamen en ese nombre para poder olvidarse de las hazañas que hicieron estas personas con estudio con humanos. Tenemos en los ANCA negativos, la purpuritis asociada con monoglobulina A o púrpura Sheeran-Schollen, o vasculitis leucocitaria cutánea o globulinemia esencial, entre los son los ANCA negativos. En este siguiente cuadro, que también habla lo mismo, en su libro, creo que es el MIR, habla grandes vasos, arteritis células gigantes, atacayazo, grandes vasos. Puritis medianos vasos, parentina nodosa o enfermedad de Kawasaki. Lo que son de pequeños vasos son ANCA positivos y a la derecha izquierda son ANCA negativos. Los ANCA positivos ponen la polingitis microscópica o PAN con M y mayormente por mayor granulomatosis con poliangeitis llamada Wegener, antes llamada, granulomatosis con eosinofilia, con poliangeitis Chauvet-Strauss llamada anteriormente, y vasculitis asociada al riñón. Lo que son ANCA negativos tenemos la monoglobulina A o Purpura-Schollen, vasculitis grulinémica o vasculitis leucocitaria cutánea, entre los ANCA negativos. Algunos lo consideran como en el grupo de un solo órgano. Algo que hemos visto también es que según las biopsias que se observan en estos pacientes, los que tienen granulomatosis, mayormente el tejido granulomatoso, tenemos la arteritis temporal y la arteritis de Takaya, solamente las que tienen tejido granulomatoso. ¿Quiénes tienen tejido necrotizante? La poritis nudosa y poritis microscópica. Nudosa, pan con N y pan con M microscópica. Pero quienes tienen necrosis y más granulomatosis son granulomatosis con poliangeitis o granulomatosis con eosinofilia, que mayormente sería Wegener o Chauvet-Strauss. Entonces quiere decir, si yo tengo un paciente con tejido necrótico, pienso en poritis nudosa microscópica, Wegener, Chauvet-Strauss, y también en otro grupo la consideran poliarteritis leucocitocal cutánea. Ahora vamos a hablar sobre vasculitis de pequeños vasos, pero que son ANCA positivos. En este grupo está polegitis con granulomatosis, antes llamada granulomatosis de Wegener. En este tipo de pacientes mayormente es una vasculitis de pequeños vasos. Es frecuente la afectación de vías respiratorias superiores, faringitis, sinusitis, amigdalitis, otitis. El clásico paciente que viene con nosotros o cualquier médico que viene con una amigdalitis, una sinusitis, una otitis, que no mejora el paciente, mejora con un tratamiento, pasó por varias coberturas antibióticas con varios médicos y acompañado con una afectación renal. Es un paciente que tú ves que tiene una enfermedad otitis, antecedentes por enfermedades de otorrino, que es otitis, amigdalitis, sinusitis, faringitis crónica, y que no hay una buena mejoría y con daño renal piensa en una vasculitis con polingitis granulomatosa. El problema renal mayormente es la enfermedad membranosa proliferativa o rápidamente progresiva. Ahora, esta enfermedad la llaman el síndrome riñón-pulmón, porque en la polingitis granulomatosa lleva afectación pulmón y riñón. Polingitis microscópica afecta pulmón y riñón, pero la polingitis eosinofílica o Chauvet-Strauss afecta pulmón, pero no afecta riñón. Entonces, lo que son síndrome pulmón-riñón es la polingitis granulomatosis o con polingitis microscópica. Entonces dijimos que afecta riñón. Lo más común es el comportamiento respiratorio superior, como dijiste, rinitis, sinusitis, úlceras orales. Es frecuente estos pacientes que tengan úlceras orales
Estos pacientes también tienen afectación pulmonar presentando hemoptisis. Hemoptisis, yo noté cuando era residente de primer año, en mi servicio había un servicio que se llamaba pues, USEMIN, lo cual nosotros siempre hospitalizábamos a dos señoritas frecuentes, una que era diabetes mellitus insulino dependiente y a otra que tenía su polingitis granulomatosa. Ella llegaba siempre por complicaciones renales, ella se dializaba y una de las y tenía su nariz en silla de montar, ha sufrido sinusitis, amigdalitis y por tal tenía una hipoacusia. Siempre llegaba por fiebre y llegaba por hemoptisis. Y muchas de las causas de la hemoptisis es por hemorragia alveolar. Como pueden observar en la imagen del lado derecho, que le he sacado del MIR de Astoria, este paciente presenta múltiples cavernas y donde produce una hemorragia alveolar y la de la clínica del paciente presentar hemoptisis. Esta señorita venía que cada caverna se anidaba de mocos con diferentes tipos de bacterias, pseudomonas, estafilococo aureus, E. coli, Klebsiella, amable o Acinetobacter, todas las bacterias intrahospitalarias que hay, lo mejor que puede haber pasado en la jovencita es que pudo haber fallecido porque no había plan, se infectaba y por tanto no le podíamos dar tratamiento inmunosupresor porque no se sentía la infección y mientras que no le poníamos tratamiento inmunosupresor por la infección, la paciente se complicaba cada vez más. Ahora, el clásico paciente que tiene un síndrome pulmón-riñón, que tiene antecedentes de enfermedades por otitis, amigdalitis, sinusitis, el paciente que va acompañado a veces con hemoptisis por hemorragia alveolar, por múltiples cavernas que presenta en el pulmón. O sea, todo lo que es granulomatosis se necrosa, comienza a necrosar. Si estuvo en la nariz, en silla de montar. Si está en el pulmón, necrosis. Está en todo lugar que hace la granulomatosis, hace necrosis. En su mayoría de estos pacientes son ANCA-C. Es el único que es ANCA-C y los otros son ANCA-P. Lo que el ANCA-C nos hace sospechar de la posible enfermedad, pero no nos da el diagnóstico. El diagnóstico lo da el de mayormente la biopsia. Este es un paciente, como pueden observar acá, esta es la imagen de una persona que está mirando lateralmente, miren la nariz como una silla de montar, como si acá creció un tejido granulomatoso que se destruyó todo el tejido, todo el tabique nasal. Miren las encías, afectaciones orales en este paciente y mayormente tejido necrótico y tejido de granulomatoso. Este es en caso de una otitis de este paciente. Entonces, la edad promedio es 60 años con un antecedente de rinitis mal controlada, amigdalitis más controlada, otitis más controlada, con bajo peso, que va presentando hemoptisis, como dijimos, por producto de una hemorragia alveolar, producto de una caverna pulmonar, producto de una granulomatosis que se cavernó, que comenzó a cavernar los pulmones. Dijimos que es un síndrome pulmón-riñón. A nivel renal, el paciente presenta hematuria glomerular o proteinuria, mayormente este paciente está perdiendo proteínas y sangre. En lo que dijimos que le define el diagnóstico es la biopsia del órgano afectado. La más frecuente, la más rentable, vendría a ser la mucosa nasal, como las lesiones que presentan los pacientes, que nos va a mostrar granulomas, vasculitis o necrosis. El tratamiento de este tipo de paciente mayormente son corticoides, ciclofosfamida, ciclosporina. Cuando el paciente tiene un compromiso renal, es un mal diagnóstico, una mala evolución que puede fallecer el paciente, del igual del caso clínico que les dije cuando era residente de primer año. Esta paciente mayormente murió cuando ya presentó un daño renal. En las radiografías, cuando tú pides una radiografía de este pulmón, tiene tres características que debe tener en cuenta y la ENAM lo preguntó en varias oportunidades. Las características es que este paciente tiene un infiltrado pulmonar permanente, presenta nódulos y presenta cavernas, como en la misma radiografía del lado derecho, una tremenda caverna, o sea, vuelvo a repetir, infiltrados pulmonares permanentes, nódulos pulmonares y cavernas pulmonares que presentan estos tipos de pacientes. Ahora, según los criterios, el puntaje mayormente tiene que tener antecedentes de otitis, amigdalitis, mayormente antecedentes enfermedades en área de otorrino, que a la alteración radiográfica dijimos que nódulos, infiltraciones pulmonares fijos y cavitaciones o cavernas, también es síndrome pulmón-riñón, afectación renal con microalbuminuria, cilindros eritrocitarios, quiere decir que es glomerular, es en lo que define el infiltrado o la biopsia del infiltrado glomerular que presentamos vasculitis, granulomas, y el diagnóstico establece con dos criterios, mayormente con una sensibilidad al 88% y una especificidad al 92%.
En UpToDate, UpToDate mayormente, bueno, este es UpToDate de la Organización Americana de Reumatología y la Asociación Europea de Reumatología en el año 2022. La notosis polingeitis o Wegener presenta los criterios, por ejemplo, alteraciones con lesiones consanguíneas, congestional, perforación nasal. Por otorrino tiene 3 puntos. Invasión del cartílago nasal o auricular o voz ronca, 2 puntos. Afectación endobronquial o la silla de montar, 1 punto. En laboratorio dijimos que tiene ANCA-C, nódulos pulmonares son masas o cavernas, inflamación granulomatosa, mayormente, inflamación de consolación nasal, paranasal, mastoides, adenio renal, ANCA-C, y este es el porcentaje que tiene este paciente. Esta imagen, como podemos poder observar, esta es lo que caracteriza a este paciente. Es un paciente que tiene rinorrea purulenta, amigdalitis, sinusitis, otitis mayormente, ¿verdad? Tos y que presenta hemoptisis. La hemoptisis con cavernas, como pueden apreciar en esta imagen, múltiples cavernas, miren, en la sinusitis, nódulos pulmonares. El tratamiento mayormente son, eh, dijimos, corticoides, ciclofosfamida, él presenta fiebre, hay proteinuria, mayormente es ANCA-C. Los reactantes de fase aguda, como el BCG y el PCR, tienden a estar aumentados. ¿Qué prueba resultaría más definitiva para el diagnóstico de un paciente de 60 años que presenta sinusitis, disnea, tos, mononeuritis múltiple? Cuando escuchen mononeuritis múltiple se refiere a polineuropatía, insuficiencia renal y hematuria y proteinuria. Mayormente sería anticuerpo anticitoplasmático neutrófilo. Ahora, ¿quién me responde esta pregunta? ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Y por qué? ¿Voluntarios o llamo? ¿La D, doctor? Un ratito. La D. ¿Quién dijo? Yo, Ariana. Ya. ¿Te parece, Ariana, que es la D? ¿Por qué? Bueno, el paciente presenta astenia intensa, o sea, un cansancio intenso, podría estar relacionado con la afectación de vías respiratorias, también esputos hemoptoicos por presencia de cavitaciones o cavernas, episodios repetitivos de sinusitis relacionados con la granulomatosis de Wegener y también proteinuria por afectación renal. La edad de 60 años, ¿no? Tienes afectación pulmón-riñón, ¿no? Y antecedente de enfermedades potorrino, ¿no? Sí, pues es una reumatosis de Wegener. Muy bien. Ariana, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Quién me responde esta otra pregunta? Mm. ¿Quién responde esta pregunta? ¿Nadie? La C, Félix. ¿Quién responde? la C sería, doctor. ¿Quién habla? Laney. Ah, ya. Dime, Lainey, ¿por qué? ¿Por qué consideras este diagnóstico? Lainey, dime, Lainey, ¿por qué consideras que es tu respuesta? Porque la ciclofosfamida y la prednisona están indicadas para lo que es eh, ¿cómo se llama? La enfermedad de Wegener. Muy bien. ¿Quién me responde esta otra pregunta?
¿Mm? Ahí sería la A, doctor, la falsa. La falsa sería Porque, la... sí, porque Wegener es de pequeños vasos. Y ahí dice es de mediano calibre. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de polingeitis microscópica. Es otro vasculitis de pequeños vasos, que es de, mayormente, es de pequeños vasos, mayormente que son ANCA negativos, son ANCA negativos, que nos ayuda a, también tiene un síndrome pulmón-riñón. ¿Se ven las diapositivas? Hola. Sí, doctor. Sí se ve. Sí, doctor. Ya. La polingitis microscópica es una vasculitis necrotizante sistémica que afecta a pequeños vasos sin formación de aneurismas. Lo he puesto en rojo. Sin afectación de aneurisma, sin afectación o sin formación de aneurisma. La lesión hematopatólica se encuentra en el mismo estadio que cursa con lesiones leucocitoclásticas como restos nucleares en el neutrófilo. La mutación de vasculitis sistémica en que afectan la afectación de la piel, como púrpuras palpables, hay una afectación renal y una afectación pulmonar. En la parte renal, una glomerulonefritis nefrotizante frecuente y grave, similar al Wegener. La afectación pulmonar es un infiltrado pulmonar, hemorragia alveolar, a diferencia del Wegener, que no suele haber afectaciones vías respiratorias superiores ni nódulos. O sea, no tiene antecedente de haber tenido otitis, amigdalitis, sinusitis, ni tampoco presenta nódulos pulmonares. Algo que es característico es que estos pacientes no presentan mucho hipertensión o es raro, en cambio la politis nodosa, PAN con N, ellos sí presentan mayormente hipertensión. No tiene o débil asociación con hepatitis B, en cambio en politis nodosa el 20-30% de pacientes tienen una asociación con hepatitis B, más frecuentes en varones de edad avanzada. Los ANCA representan el 50-85%, mayormente son ANCA-P. El tratamiento son corticoides y ciclofosfamida. En esta imagen de acá, según en el EULAR 2022, refiere que tiene un puntaje de secreciones sanguíneas, un 3%, ANCA-P mayormente, fibrosis pulmonar un 3 puntos, afección renal 3 puntos y eosinofilia menos 4 puntos. Entonces recuerda que la politis nodosa no afecta el pulmón, en que la politis microscópica sí afecta el pulmón. La politis microscópica es rara la hipertensión, politis nodosa es frecuente la hipertensión. En la politis microscópica no hay formación, no es frecuente la formación de microaneurismas, en cambio la politis nodosa sí es frecuente el aneurisma. Dijimos que la politis microscópica no tiene mucha relación con hipertensión, y otros sí. Dijimos que la politis nodosa hay poca relación con la hepatitis B, en cambio la politis nodosa tiene un 20% de los pacientes tienen hepatitis B. Ahora vamos a hablar sobre granulomatosis eosinofílica con polingeitis, antes llamada Chou-Strauss. Este como antecedente tiene el paciente, puede afectar en cualquier órgano, pero tiene como antecedente ser un paciente asmático. Un paciente asmático, mayormente en la radiografía de estos pacientes encontramos una marcada eosinofilia en el hemograma y en la radiografía encontramos radiopacidades mayormente que son migratorias. Hoy día puede estar en ápice y mañana puede estar en base. No tiene nódulos ni tiene cavernas. El paciente básicamente tienen antecedentes de alergia, de pólipo nasal, rinitis, pero el mayor antecedente que tiene es asma, afecta a pequeños medianos vasos, pero son mayormente pequeños. Esta es la afectación de piel en un paciente con granulomatosis, con eosinofilia, y el diagnóstico es que el paciente tenga criterios, que tenga asma, tenga una eosinofilia más del 10% del recuento leucocitario, presenta mononeuropatía, polineuropatías mayormente, hay infiltrado pulmonar, dijimos, fugaces, que no tiene cavernas, que no tiene nódulos, antecedentes de sinusitis mayormente no tan frecuente como el Wegener. Citos mayormente tiene cuatro criterios o más, tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 99,7% en estos pacientes. También estos libros mencionan
o en el mayormente lo menciona Up to Date, obstrucción de vías aéreas 3 puntos, pólipo nasal 3 puntos, mononeuritis 1 punto, eosinofilia un puntaje alto, biopsia del mayor alto, ANCA-CET e hematuria mayormente. En esta imagen que tienen este paciente, mire, este paciente es el clásico paciente que tiene asma, miren acá en las flechas, en la radiografía, en infiltrados pulmonares migratorios, no cavitados, miren cómo la flecha hoy día puede estar en base, después está en ápice, no tiene caverna, no tiene nódulos. En la radiografía que está del lado izquierdo, mayormente en infiltrado, mayormente está en ápice, y en la siguiente puede estar en bases. Es migratorio, cambia mayormente. ¿Quién me responde esta pregunta y por qué? Sería la Es C, la C, doctor, doctor. ¿Por qué? porque presenta rinitis alérgica. Aparte tiene esto, eosinofilia, el paciente también tiene esto antecedente de asma y la mononeuritis también, pues. Ya, ¿qué más? Infiltrados pulmonares Así en es. este paciente. ¿Quién me responde esta pregunta? Mm. ¿Quién responde esta La A, pregunta? doctor. La ¿Y A. por qué? ¿Por qué? Tiene antecedente de asma hace 15 años. Quería ser lo Ya. principal. Un hemograma con más del 38% de eosinófilos cuando debería, bueno, es más de 10 para considerarlo una granulomatosis de Charles. ¿Qué más tiene tu paciente? También la sibilancia, o sea, la auscultación pulmonar, podría ser Lo cual me indicativo de un refiere, es proceso un asma, ¿no? asmático. Ujú. ¿Y qué más? Los infiltrados alveolares. Protoalveolares, sensibilidad en la pierna, una mononeuropatía, ¿no? ¿Y qué más? Y parchado. Muy bien. Ahí tenemos lo importante es que queden los criterios diagnósticos de estos pacientes. En esta imagen que tenemos acá, tenemos en la politis nodosa, que mayormente de entre las tres es la única que es ANCA negativo, entre las tres la única que es células medianas. En estas tres de la derecha, politis microscópica, Choi-Strauss y Wegener, mayormente son vasos pequeños, ANCA positivos. Vemos que, por ejemplo, politis nodosa no afecta el pulmón, y todas ellas mayormente afectan el pulmón. En el bronquio 2 hay una hemorragia pulmonar mayormente, en el filtrados pulmonares fugaces y en el otro cavitados permanentes con nódulos. Afectación renal, hay hipertensión que afecta al riñón, el polinodosa, mayormente, y la Choi-Strauss infrecuente. No es frecuente que tenga afectación renal. Por eso el síndrome pulmón-riñón es politis microscópica, que es la PAN con M, y la Wegener. En otras presentan polineuropatías. En la politudosa presenta mononeuritis, la que más afecta a mononeuritis. También presenta microaneurisma, a 30-20% asociado a hepatitis B, asociados a hipertensión. Le llaman la gran simuladora. El politis microscópica, la segunda, no presenta aneurismas, es raro la hepatitis B, hipertensión también es raro. En Choi-Strauss, antecedentes de asma, eosinofilia y la muerte de causa cardíaca. En el Wegener, mayormente infección pulmonar, glomerulonefritis frecuente, sinusitis antecedentes y mayormente la muerte renal. Y la muerte Choi-Strauss cardíaca. Dijimos que entre los politimnosa es ANCA negativo, es medianos vasos, el resto son ANCA positivos. Dijimos que el único que es ANCA C, porque el resto son ANCA P, el Wegener es ANCA C, Choi-Strauss y ponente microscópica es ANCOP. Dijimos que los tres presentan tejido necrótico, mayormente necrótico, y la Choi-Strauss Wegener presenta tejido necrótico más glomerulomatosis. El tratamiento son corticoides, mayormente inmunosupresores. Este es el cuadro que también habla lo mismo. Anteriormente creo era su CTO, este es el micro, y también es una afectación con este paciente. En esta imagen de que están también en sus libros, esta imagen de este paciente, esto se ilustra muy bien y frecuente la enfermedad de estos pacientes.
Tenemos la vasculitis, la A, granulomatosis de polengeitis, mayormente llamada Wegener. Miren la imagen de este paciente. Es un paciente que tiene poloído, sale pus, también tiene afectación a la sinusitis, al seno frontal, seno maxilar, que tienen como antecedentes de enfermedades que maneja otorrino, como sinusitis, amigdalitis, otitis. También te refiere, miren el dibujo, un pulmón afectado con un riñón, síndrome pulmón-riñón, estos pacientes, y mayormente gran afectación pulmonar y mueren por problema renal. Y este hombre está agarrando un papel que dice OE otorrino. O sea, quiere decir que tiene antecedentes de enfermedad otorrino, pero en su maleta se está cayendo los papeles que dice ANCA-C. O sea, quiere decir que es el único de los vasculitis células pequeñas que es ANCA-C. El siguiente es una polengeitis microscópica, que también es pulmón-riñón, que mayormente afecta, tiene una hemorragia alveolar en estos tipos de pacientes por daño pulmonar y renal. Y como ustedes pueden observar, dice ANCA-P. ANCA-P. El tercero, granulomatous eosinofílica, o antes llamada Choi-Strauss, es el clásico paciente que es asmático, miren, alérgico al polvo, a la tierra, su broncoespasmos, y entre las observas células eosinófilos que se observan al lado, que tienen antecedentes más del 10%, características de los alérgicos. Ahora vamos a vasculitis de medianos vasos. La vasculitis de medianos vasos, vamos a hablar de la polinitis nudosa. Polinitis nudosa mayormente de medianos vasos. Esta es más frecuente en varones con una presentación de 40 a 60 años por lo menos. Una índice de relación de 2 a 2.5 en relación a 1 en mujeres. Es característica de estos pacientes que presenten fiebre, malestar general, bajo peso, astenia. En la enfermedad suele respetar los pulmones, comparada a la polinitis nudosa microscópica que sí afecta al pulmón. Esta puede afectar a la piel, el riñón, los nervios. La que más frecuente presenta es polineuropatías o mononeuritis múltiple, afectaciones gastrointestinales. Son comunes, como dijeron, neuropatías periféricas, 70%. Tiene una relación del 20-30% de estos pacientes con hepatitis B y 5% con hepatitis C, mayormente. Hay una afectación renal que el 70% de estos pacientes se debe a isquemia glomerular, que es lo que provoca deterioro progresivo de la función renal e hipertensión. La proteinuria no suele ser no llega a rango nefrótico. Los síntomas musculares habituales presentamos artralgia, artritis, mialgia. Afectación cutánea es una púrpura palpable, es la lesión cutánea más típica de vasculitis y afecta o sea, nódulos, lívidos articulares. A nivel periférico dijimos polineuritis, mononeuritis múltiple, una gran polineuropatía que presenta este paciente, que puede ser mayormente asimétrico. Muchas lesiones purpúreas que se observan en las piernas de este paciente, polinitis nodosa, mayormente con afectación. Y que son muy dolorosas. Estos pacientes, mire, otra lesión en tejido, mire cómo va evolucionando con tejido necrosis, mayormente, y es una afectación en piel en estos pacientes. Vamos a poder encontrar que la hipertensión presenta más del 50% enfermos, consecuencia de una afectación vascular y una afectación renal. Entre los diferentes órganos que mayormente afecta, en más incidencia está el renal, 50-60% del músculo esquelético, piel 50%, síntoma nervio periférico 50% digestivo, corazón, genital y un poco más alejado. Pues dijimos que en la afección renal hay insuficiencia renal e hipertensión. Mayormente músculo esquelético, artralgias, mialgia, artritis. A la nivel cutánea, como hemos visto en la imagen, púrpuras palpables. A nivel nervioso periférico, mononeuritis múltiple, dolor abdominal y otras enfermedades cardíacas o dolorosas. La infección pulmonar mayormente afecta manifestaciones muy parecidas otro tipo de enfermedades, y es muy frecuente a la afectación de otros tipos de órganos. Recuerda que la púrpura palpable, mononeuritis múltiple y fenómenos isquémicos hay que pensar vasculitis necrotizante. Son ANCA negativos y la biopsia es la que define el diagnóstico de este paciente. Esta afectación renal de este paciente polinitis nodosa, y bueno, vamos a ver en la imagen que hemos visto anteriormente, le llaman la gran simuladora, fiebre desconocida, cuadros multisistémicos, isquémicos, púrpura palpable, nódulo cutáneo, mononeuritis
múltiple, hipertensión, que es frecuente, y porque recuerda, le llaman la gran simuladora. El tratamiento de base son los corticoides, 1 miligramo por kilogramo por día. La administración de inmunosupresores la administración de inmunosupresores está indicado. Inicialmente en casos, aquí le damos inmunosupresores, en casos de afectación severa asociada con corticoides de altas dosis, no mejora. Una vez alcanzada la remisión, se aconseja sustituir la ciclofamida por inmunosupresores menos tóxicos, como la citropina y metotrexate. Si la enfermedad se reactiva al bajar la dosis de los corticoides, podemos usar inmunosupresores como la acetropina. Es frecuente que la polinitis nudosa mayormente no afecta el pulmón. 2, si hay hipertensión. 3, tiene asociado con hepatitis B. 4, que sí presenta microaneurismas también. ¿Cuál de los siguientes virus está asociado con la polinitis nudosa? ¿Quién responde esta pregunta? La hepatitis B. La B. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes procesos pensaría ante un paciente con mononeuritis múltiple? Como dijimos, mayormente mononeuritis siempre presan polinitis nudosa a la cabeza. ¿Cuál sería su respuesta? No existe ninguna prueba específica, doctor. Claro. A veces muchos se confunden porque dice 90% de hepatitis B. Y usualmente no es 90%, son 20-30%. Anticuerpo, antinucleoproteínas no haga la enfermedad, antiestona tampoco, eosinófilos tiene que ver más con Choi-Strauss. O sea, la respuesta es, no existe ninguna prueba que sea específica. Y esto es la imagen que hemos hablado anteriormente con la polinitis nudosa. Ahora vamos a vasculitis de pequeños vasos, que mayormente son ANCA negativos, son púrpura Sjogren-Scholen, más frecuente en niños, suele hacer una afectación respiratoria previa o afectaciones intestinales previas o por uso de medicamentos, comidas, picadura de insectos o vacunaciones. La vasculitis leukotrial cutánea afecta al intestino, tiene una triada característica, dolor abdominal, oligoartralgia, dolor articulares y afectación renal, mayormente con lesiones purpúricas. Prácticamente la inmunoglobulina implicada en la inmunoglobulina A tiene niveles elevados de inmunoglobulina A y en depósitos celulares encontramos inmunoglobulina A. En la piel, las púrpuras, las púrpuras palpables, que no son púrpuras no trombopénicas, que mayormente afectan nalgas, miembros inferiores. En los niños también puede haber edema facial, erupción asociada, abdominal, un dolor abdominal que mayormente puede ser de los síntomas más frecuentes y se debe mayormente a una vasculitis intestinal. En la artralgia, por ejemplo, artralgias, poliartritis, o tobillos, o rodillas, o encarpo, o pequeña articulación de la mano, en cualquier, y no, mayormente no deja secuela. Este niño tiene la característica, miren, el niño que está acostadito, el bebito, tiene lesiones purpúricas no trombóticas en nalga, en muslo, en pierna, pero mira acá la tirada clásica, dolor articular, pues un dolor articular, presenta lesiones purpúricas y mayormente y dolor abdominal. Cuando hay afectación renal es frecuente, se relaciona con la gravedad de la enfermedad cuando hay presión renal. El paciente potinuria, hematuria, lo presenta más del 50% de los pacientes. La afectación renal tiende a ser más grave en niños mayores y en adultos. Mayormente los pacientes presentan nefritis leve o sí deterioro importante en la función renal. ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Quién responde esta pregunta? Asociación dolor abdominal, afectación articular, perdón. La E, doctor. La E, La doctor. A dije, la E. Sí, la E. A ver, tiene dolor abdominal, afectación articular, puede ser cualquier enfermedad, ¿no? ¿Cierto? Pero no tiene mancha purpúrica que me diga acá, ¿no? Púrpura, ¿no? Hematuria, cualquier enfermedad. Dengue es ANCA negativo, por tal salen los ANCAs, ¿no? Inmunosuficiencia directa con inmunoglobulina A en los pasos de AMI, esa es la respuesta. Y el tratamiento, si es sintomático, si la afectación es cutánea muy acentuada, puede usarse Daxona,
En caso grave, dar glucocorticoides altas dosis durante en un tiempo limitado. Y mayormente esto se le da corticoides a los pacientes cuando tienen síndrome nefrótico. Es un cuadro autolimitado en la mayoría de los casos con tendencia a residual, pero hay un periodo de semanas o meses. Existe un pequeño porcentaje de evolución a clonalicidad. Ahora, dice, ¿cuál de los siguientes hechos indican corticoterapia en un paciente con púrpura reumatoide o púrpura cianoide en niño? ¿Cuál sería el criterio? La B, doctor. La B, doctor. La B, síndrome nefrótico. Ahora vamos a hablar de la vasculitis leucocitoclástica cutánea. Esta mayormente, anteriormente llamada vasculitis por hipersensibilidad, actualmente se considera como una vasculitis de órgano aislado porque solamente afecta o limita en la piel. Es más común de la vasculitis dado por su característica que menos afectación visceral, tiene mejor pronóstico, no tiene afectación visceral. Se considera que es como una vasculitis, como dijimos, de órgano aislado, que solamente sería piel. Puede afectar en cualquier edades y hay un discreto predominio mayormente en las mujeres. La etiología, los agentes causantes son diversos, algunos son exógenos, otros productos químicos, otros alimentos o microbios, el endógeno, el ADN, inmunoglobulinas, antígenos tumorales. En muchas ocasiones no se puede identificar la causa de este proceso. La patología patológica es la afectación de los pequeños vasos en la piel, que mayormente son vénulas postcapilares. Lo característica es leucocitoclasia o polvo celular que se observa en el resto de neutrófilos que van invadiendo los vasos sanguíneos en la segunda, la fusa fase. En estadios agudos y crónicos predominan las células mononucleares. Es frecuente extravasación de matiz, dando lugar de una imagen púrpura palpable. Vasculitis cholelocástica conviene como informe polvo. En el cuadro, el signo definitivo de vasculitis por sensibilidad es la presencia de púrpuras palpables en piel. Se trata de pápulas eritematosos cuyo color no desaparece bajo la presión. Estas lesiones pueden encontrarse en combinación con otras como urticaria, como bústulas, ampollas, e incluso úlceras necróticas presentes en estos pacientes. Pueden localizarse en cualquier parte del órganos en forma simétrica. Se asienten en áreas de preferencia de declive como miembros inferiores, en nalgas y presentan brotes muy y frecuentemente en los pacientes. Mira las lesiones que presentan pacientes purpúricas, mira las lesiones del lado del pie, con tejido ya necrótico, con úlcera necrótica, con afectación de piel, con compromiso de los nervios en este tipo de pacientes. En el cuadro clínico, una lesión individual por lo menos durante 1 o 4 semanas, al curar deja un área de hipermentación con erupción cutánea, fiebre y afectación articular. El digestión, dolor abdominal y signos de hemorragia digestiva, hay una afectación renal, hay una erosión cutánea. Miren estas lesiones del piel, mire gran parte de tejido necrótico, tejido con manchas purpúricas, con afectación de la circulación, que afectan a estos tipos de pacientes. Mire otras lesiones purpúricas con máculas, pápulas, en cualquier órgano mayormente afecta a gran parte de la piel. Este mayormente es un paciente que ha presentado una vacuna post-COVID-19 según lo es en estudio de una universidad, estudio realizado en una universidad en Argentina. El diagnóstico, una púrpura palpable y biopsia del órgano afectado, que especialmente es la piel. No hay datos específicos de laboratorio. Generalmente encontramos leucocitosis, aumento del BCG y en algunos casos crioglulinemia. Factor hormonal puede estar positivo y puede asociarse a otros factores complementarios. El tratamiento es el caso de identificar el agente causal. La primera medida es tratamiento etiológico. En caso de sospecha que sea de un fármaco, retiramos el fármaco para la mejoría clínica del paciente. En caso leve, basta con tratamientos sintomáticos y reservando los corticoides en casos sintomáticos sistémicos, afectación cutánea disseminada o afectación de otros órganos. Hay una vasculitis urticariforme en este tipo, es aquella que se produce importante edema dérmico por aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos de la piel, presenta abones, aparecen que son persistentes más de 24 horas, lo cual lo diferencia de una urticaria. En muchas ocasiones es dolorosa o poco pruriginosa. Al desaparecer deja una púrpura residual.
Otro tipo de enfermedad, el eritema elevatum ductum, es una vasculitis leucocitoquística crónico, mayormente que presenta pápulas y placas erimatovioláceas en la zona de extensión, como los codos, rodillas, dorso en la mano. Suele asociar al lupus, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, gamapatía monoclonal, asociada a monoglina, y su tratamiento es con sulfas. Un paciente de 50 años desarrolla una púrpura palpable en la extremidad inferior, poco después de tomar haloperidol. Se toma una muestra de biopsia cutánea y se retira al fármaco. ¿Cuál sería su respuesta? La E. La E, doctor. La E. Sí, muy bien. Vasculitis de grandes vasos, tenemos Takayasu. La vasculitis de grandes vasos afecta, el atacayoso afecta la aorta y la rama principal de la aorta. Ese es el concepto. Es un gran vaso, afecta la aorta y sus principales vasos principales, ramas de la aorta. En 70-80% presentan soplos vasculares. En 50% de los pacientes presentan hipertensión por daño de la arteria renal, que es una rama de la aorta. La mayoría tienen elevado reactante de fase aguda, más frecuente en mujeres jóvenes, asiáticas, latinoamericanas, durante la segunda década de vida. El tratamiento son corticoides. Miren esta imagen en una arteriografía. Este es el corazón y la aorta que sale, siendo su collado de la aorta y la aorta descendente. Miren cómo en la parte se obstruye, hay disminución de lumen, isquemia, que no está pasando movimiento coagulante, viendo una disminución o una vasculitis mayormente de los vasos. Entonces, este paciente, si tiene afectación de un vaso, entonces el pulso cambia. Yo puedo encontrar un pulso normal en un paciente que la circulación no está afectada y en el otro que la circulación está afectada, cuenta un pulso mayormente alterado. Dijimos que es más frecuente en chinas o latinoamericanas. También, ¿qué afecta? Los tres vasos sanguíneos más frecuentes en la subclavia, carótida común, abdominal, renales, el callado a raíz de la aorta, las vertebrales, las celíacas, mesentéricas superiores, la ilíaca. Las pulmonares y cardíacas son las menos frecuentes. Vuelvo a repetir, las pulmonares y cardíacas son las menos frecuentes. En esta arteriografía, ven, por ejemplo, que en su miembro superior izquierdo se observa cómo se llama, cuán el contraste hay entrado y se observa la articulación adecuada. Pero en el otro extremo, como podemos evaluar, no se observa que entraba el contraste, no hay una buena circulación. Entonces hay una discordancia entre el pulmón de una mano con el otro y la presión arterial también. Esta es otra arteriografía que se puede observar. Miren el callado de la aorta, cómo se va disminuyendo el lumen, lo que es el concepto de la vasculitis, una inflamación de la vasculitis, mayormente que disminuye el lumen y produce isquemia. Es lo que estamos haciendo, esto disminuye el lumen. En esta imagen dijimos que mayor frecuentemente está afectada la subclavia, la carótida común, la abdominal, la renal. ¿Quién me responde esta pregunta? La D, doctor. ¿Por qué? Porque va a afectar a todas las ramas de la aorta y sus ramas y también entonces yo deduzco que los vasos pulmonares no salen de ahí. Y igual y afecta, por lo que no puede afectarlo de manera aislada. Mm, a ver, otro concepto. ¿Hay una idea? ¿Hay idea de algo? Otro Porque, doctor, concepto. la más afectada viene a ser la subclavia y los vasos pulmonares van más al 10%. Y, Exactamente, muy bien. Los vasos pulmonares y coronarios son los menos afectados. Pues dice la respuesta, la afección pulmonar de forma aislada y frecuente no es frecuente, es la menos frecuente en estos pacientes. ¿Quién me responde esta pregunta? Mujer de 35 años sin antecedentes cardiovasculares. No es hipertensa, no es diabética, no tiene arritmias, no es anticoagulada, no tiene fractura de cadera, no está postrada, no dice que es obesa. Presenta un cuadro de 3 meses de evolución con fiebre, pérdida de peso, artralgia, anorexia. Por toda la acude a urgencias porque ha presentado un accidente cerebrovascular isquémico en un paciente sin antecedentes nada cardiovasculares. En la exploración se detecta discrepancia en la presión entre los miembros superiores. Según una le tomaba 120-80 y el otro le encontraba 80-60. Había uno más de 10 milímetros de mercurio de discrepancia entre las tomas de uno y el otro. En la analítica ponemos una anemia moderada, un BCG elevado. El diagnóstico más probable,
¿Y por qué? ¿La ve, doctor? Por la diferencia de presión en pulsos de miembros superiores. Claro, muy bien, hay una discordancia ahí, ¿no? Mayormente. Y un paciente que no tiene infarto sin causa aparente. O sea, ha tenido lesiones de los vasos que produjo el ACV, porque después no hay ni una causa aparente. Ustedes sacan su caso clínico, no es diabético, no es hipertenso, no es fibrilador, no está postrado, no tiene fractura de cadera, no es obeso. ¿Dónde está la causa? Y mujer joven, entonces hace pensar en una enfermedad autoinmune como la vasculitis. El diagnóstico, la clínica del paciente, que acompaña en BCG y PCR elevado como retrato de fase aguda, y la diferencia de un brazo a otro en la toma de presión más de 10 milímetros de mercurio. La confirmación se establece por prueba de imagen, el gran calibre de los vasos mayormente que se puede biopsiar, pero el examen de elección que hoy se considera el angioresonancia. Vuelvo a repetir, la angioresonancia es el examen de elección. O arteriografía convencional en la que se aprecia estenosis vascular, circulación colateral, neurismas son afectadas. El PEC-TET puede demostrar captación de esto, meramente esto, en la pared vascular, traduciendo la inflamación de la misma. En diferentes tipos en clínicas que presenta, según el Colegio Americano de Reumatología del año 2022, para arteritis callosa presenta muy diferentes tipos de esto. Pero los criterios es cuando un territorio arterial, un puntaje, dos puntajes, tres, y conforme más territorio tenemos más puntaje que confirma el diagnóstico. El tratamiento en estos pacientes darle corticoides y tratamiento de revascularización, un tratamiento quirúrgico. El 90 de los pacientes que responden inicialmente al tratamiento de corticoides responden a 1 miligramo por gramo por peso con reducción paulativa. La mayoría rebrotan al bajar, cuando el paciente le baja la dosis de corticoides, van a rebrotar. Cuando sucede eso, requieren agregarle un inmunosupresor como metrotexate, aciotropina o micofenolato. En casos que no me respondan a estos inmunosupresores y a corticoides, ya tenemos que en casos refractarios, que no hay una buena respuesta, fármaco biológico con anti-TNF, interleucina 6, incluso familia. El 50% requieren tratamiento de revascularización o le llama una angioplastía o cirugía derivativa. En este procedimiento debe realizarse si es posible cuando los pacientes estén en remisión. La angioplastía es eficaz en el 50% de los casos, pero hay una restenosis frecuente en estos tipos que se vuelven a afectar en los pacientes. La mortalidad del 20% de los insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y ictus. Recuerda que Takayasu tiene hipertensión, coartación de la aorta, se diagnostica por angioten, se trata con angioplastía, bypass, la arteria subclavia es la más frecuente afectada. La arteritis en células gigantes compromete a medianos vasos y de gran calibre, afecta a gran ramas de la aorta, predicción por la aorta por la arteria, la rama de la carótida, en especial la arteria temporal. Casi siempre exclusiva entre los 55 años, más frecuente en mujeres caucásicas, siendo excepcional la raza afroamericana y mayormente tiene una relación familiar o genética, agregación HDD de 4, principalmente más de 50 años, aumenta su prevalencia. Mientras más edad, más prevalencia en arteritis gigantes, más frecuente en mujeres. La cefalea es de inicio reciente, progresiva, que tiende a aumentar lo que se palpa la arteria temporal, es palpable. A veces tiene pérdida, hay que preguntar examen. ¿Cuáles las complicaciones más graves de arteritis gigante? Es la pérdida de visión por causa neuritis óptica isquémica. La neuritis óptica isquémica, o sea, afectación del nervio y los vasos sanguíneos, es la principal causa de pérdida de visión en estos tipos de pacientes. Sí, como dijimos, el 50% de ellos presentan polimialgia reumática y un 50% de las polimialgia reumática presentan arterias gigantes. Esta es la imagen, miren este paciente anciano, varón, que afecta en la zona de la arteria temporal mayormente, miren, hasta el color hipercrómico en la cara, miren la dilatación de la arteria temporal que puede ser dolorosa mayormente. En la clínica este paciente, en la principal es la más frecuente de la cefalea, 65% durante las últimas semanas. En ocasiones se presenta haciendo inflamatorio del cuero cabelludo,
Manifestación más grave es ocular, dijimos por la neuritis óptica isquémica, la más afecta. Hay otro que afecta mayormente claudicación mandibular, calcicondón mandibular, que se manifiesta con dolor al masticar, al momento de masticar la lengua. Erupciones gigantes, mire, esta es la clásica mujer aún avanzada, con una cefalea o esto reciente, con los síntomas más frecuentes. El BCG-PCR está elevado, la anemia mayormente se trata como una anemia de trastorno crónico, por frecuentes alteraciones fosfatasa alcalina. La diagnóstico de arterial temporal se sospecha un cuadro clínico de un paciente con diagnóstico definitivo a realizar que creemos que tiene este paciente, que tiene la clínica, que tiene anemia, que tiene BCG-PCR elevado. El diagnóstico definitivo es realizar una biopsia en la arteria afectada, habitualmente la arteria temporal. En algunos casos en este caso se debe llevar a cabo lo antes posible, ya que el tratamiento de corticoides puede enmascarar la clínica mayormente y luego de la biopsia. Afectan, dijimos que el 90% cefalea, arteria temporal un 5%, polimergen 50%, claudicación mandibular en los pacientes, BCG-PCR, accidentes cerebrovasculares. En el caso que exista afectación ocular, se iniciará glucocorticoides antes de realizar la biopsia. Si tu paciente está en afectación ocular, ya no me interesa mucho esperar la biopsia. Le inicio en one, le inicio en primera y le hago la biopsia. Pues, bueno, le hago, pero luego de lo... Porque lo principal es que no afecte la vista. Porque ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El dedo pulmonar no es la mejoría de los síntomas, sino prevenir complicaciones oculares que puede conducir ceguera. Por eso, yo le pongo, en caso de ceguera, yo le pongo corticoides. Y si es que la biopsia sale negativo, ya pues. Pero lo menos importante es que tengo que evitar que el paciente se quede ciego. Pero posteriormente se puede hacer la biopsia que ya haya mejorado. Si no existe afectación ocular, si no hay afectación, yo puedo esperar mi biopsia y luego le instalo tratamiento con corticoides algunas semanas después. Los criterios diagnósticos según el Colegio Americano de Reumatología son mayores de 50 años, cefalea reciente aparición, anormalidades en la arteria temporal, dolorosa, disminución, ausencia, dilatadas, un BCG más de 50, la biopsia arterial temporal que demuestra vasculitis, predominio infiltrado inflamatorio mononuclear con floración de granulomas. La mitad de los pacientes con, dijimos, parálisis nodosa van a presentar poliniarquía reumática. La poliniarquía reumática se trata con corticoides a dosis medianas. Sin embargo, en los casos que esté asociado con artritis nodosa, requiere dosis altas para prevenir visión borrosa. Dijimos que el 50% de las arterias cerebrales va a presentar polimialgia reumática. Dijimos que el 50% de polimialgia reumática va a presentar arterias cerebrales. Por el tratamiento son corticoides. Pero la polimialgia, el tratamiento con corticoides de bajas dosis. Si va relacionado con arteritis gigante, tengo que darle altas dosis para evitar pérdida de visión. El tratamiento con corticoides, como dijimos, asociado a tocilizumab o metotrexate, los dosis de corticoides 1 miligramo por kilogramo por peso durante una semana, pero pero cuando existe afectación ocular, le inicio con bolos de metilprednisolona de 1 gramo por día por 3 días, seguido posteriormente con la prednisona 1 gramo por kilogramo de peso. Si está gran afectación en bolos de corticoides. Posteriormente le bajo el corticoide en forma gradual y progresivo mayormente. Para monitorizar la respuesta al tratamiento, utilizamos el PSG y el PCR, los reactantes de fase aguda, que lo que me permiten ver la medicación y a menudo luego de un año si estamos adecuadamente llevándolo. Es importante tener en cuenta que todos los pacientes con arterias gigantes son pacientes menores de 50 años. También con corticoides se mantendrán durante largo periodo de tiempo y esto resulta que estos pacientes este tratamiento es osteopenizante, o sea, tiende a producir osteoporosis, por lo cual es imprescindible realizar profilaxis para prevenir osteoporosis. Entonces, a este paciente que mayormente que es corticoide y el tratamiento es osteopenizantes, dicha profilaxis se debe realizar con aporte de calcio y vitamina D. Si la dieta no resulta, a pesar que yo le di calcio, vitamina D en dieta o tratamiento, le voy a pasar bifonatos. La profilaxis para osteoporosis se efectuará independientemente de los resultados cuando le hacemos la sintometría ósea. Con todo ello, el tratamiento es de darle corticoides, tocilizumab, calcio con vitamina D y bifonatos de tratamiento anti-osteopensante del paciente. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál no es criterio artritis nodosa?
La E, doctor. ¿La cual? Dolor y rigidez matutina de cinturas. Muy bien. Esta pregunta, La C, doctor. el tratamiento de lesión temporal mayormente prednisona 1 miligramo por gramo de peso. En estas imágenes, como puedes arteritis temporal y arteritis Takayasu, en la temporal son más de 50 años, en el Takayasu mayormente hombres jóvenes y más frecuente mujeres que varón. En la patología, en la arteritis temporal encontramos granulomas de células gigantes mononucleares con afectación de la rama de la carótida. En la Takayasu encontramos granulomas de células gigantes mononucleares que afectan la aorta, el callado de la aorta y los troncos supraópticos. Clínica en el paciente de la artritis temporal es cefalea, anomalías visuales, claudicación mandibular, problema para masticar o polimialgia reumática el 50%. En la Takayasu, enfermedad sin pulso, hay una discordancia en pulso, síntomas de insuficiencia vascular, claudicación inferior, hay una diferencia en la presión, hay una alteración en los pulsos, alteraciones visuales. En la analítica, el arteritis temporal, hay un BCG elevado, que es realmente fase aguda, y mayormente acá hay también el fase está elevado, más acompañada de anemia. En la arteritis de los gigantes, lo que me confirma, dijimos la biopsia para que encontremos tejido de granulomas o tejido con vasculitis, pero en la arteritis de Callazo no es la biopsia, sino es la angioten o angiografía. Otra prueba diagnóstica, la geografía de las arterias temporales, esto, y en la Takayasu sería ecografía o PET. Ambos son corticoides de alta dosis con inmunosupresores según la evolución de la enfermedad. La siguiente enfermedad que nos toca hablar, ¿se ven las diapositivas? No, doctor. No, doctor. ¿Ahí se ven? ¿Se ven las diapositivas? No, doctor. Se le ve Déjame compartir. Compartir. Acá. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ya. Esta clase siempre lo repetimos con la doctora que enseña también poliomielitis con dermatomiositis. El concepto es una afectación, es una enfermedad inflamatoria idiopática que afecta mayormente los músculos, especialmente el músculo estriado, con una afectación muscular en el paciente, una debilidad muscular. Y las tres enfermedades características que presentan esta enfermedad son la dermatomiositis, polimiositis o cuerpo de exclusión. Mayormente es un trastorno etiológico conocido del músculo esquelético, que es proceso inflamatorio supurativo con infiltrado linfocitario. Dijimos que la polimiositis respeta la piel, es un cuerpo de exclusión, diagnóstico de exclusión. La dermatomiositis es la que más características tiene afectación de piel, está asociada a otras enfermedades como artritis reumatoidea, lupus, otra colágenopatía mixta o esclerodermia. El 20% se asocia a neoplasias y más frecuente en mujeres jóvenes. Entonces, la introducción, como siempre dice, una afectación del músculo estriado que afecta que produce una debilidad muscular con una inflamación leucocitaria. La dermatomyositis es una enfermedad bien definida, la polimiositis es una enfermedad de exclusión, que descarta la enfermedad, y miositis es una enfermedad que presenta muchas cosas diferentes a las anteriores.
Su etiología mayormente de diferentes puntos de vista, con una incidencia de 2.1 a 7.7 en estos pacientes. La etiología puede ser genética, mayormente, o la etiología puede ser por diferentes causas. Clínicamente, este paciente presenta una debilidad muscular aguda, mayormente que es simétrica, debilidad muscular aguda, simétrica, que es predominio a músculos proximales, o sea, cerca al tronco, cerca al cuello, a la cintura escapular. Vuelvo a repetir, una debilidad muscular aguda acompañado con simetría y músculos proximales. La disfagia por afectación muscular porque ha afectado el tercio superior del esófago y músculo estriado. Gran parte de la mayoría es indoloros, mayormente los músculos son indoloros, no hay dolor, hay debilidad muscular, pero no quiere decir que haya eh, dolor muscular. Muy rara es la afectación ocular. Si hay afectación ocular, hay que replantear el diagnóstico. Cuando hay afectación, es infrecuente en la miositis, por lo cual se plantea otro diagnóstico. Con una afectación de disfagia, debilidad cervical, compromiso de la lengua, sí. Pero si hay afectación de la cara o nervio del ojo, el nervio facial, replanteemos el diagnóstico. Entonces, lo característico es que este paciente tenga debilidad muscular proximal, dijimos simétrica, mayormente simétrica. Con este paciente le pedimos las enzimas musculares, están elevadas, el CPK, que es el más específico, el LDH, TGO-TGP, aldosa. En la electromiografía es compatible con lesiones, por ejemplo, lesiones con miopatía, afectación de enfermedades de la piel. Y la biopsia que es compatible. Entonces, cuando tienes en definitivo, cuando tienes 4 criterios, probable 3 criterios, posible 2 criterios. La reumatomiyositis es muy parecida a la clínica que estamos hablando del miositis, más afectación de piel en este tipo de pacientes. Esta mujer que Ignacio, que lo pueden encontrar, tiene una debilidad muscular, mayormente en el músculo estriado, con debilidad muscular, mayormente bilateral, proximal, entonces tiene enzimas musculares elevadas, electromiografía cuenta una miopatía y la biopsia que nos confirma el diagnóstico. Miren en el ojo que tiene lesiones equimóticas, normalmente como eritema de heliotropo o pápulas en las manos. Mire cómo es la correlación que se tiene este paciente. Entonces, hay diferentes tipos de meningitis asociados a drogas, asociados a cáncer, a enfermedades autoinmunes. Lo pueden observar acá, a diferentes tipos de enfermedades que se asocian. Las alteraciones musculares vienen marcadas por una presencia de debilidad muscular aguda, como dijimos, simétrica, músculo postural, indoloro. Hay artralgias, diferentes alteraciones, alteraciones musculares. La dermatomiositis, por ejemplo, la pápula de Gopton, son pápulas violáceas que están en nudillos interfalángicas que se observan en este paciente. También vamos a hablar que el signo de Gopton, mácula violácea localizada en los nudillos, el eritema heliotropo, coloración purpúrica alrededor de los ojos, como se puede observar en esta mujer, coloración rojo purpúrica en los ojos, hinchados mayormente. En el eritema del heliotropo es una mácula mayormente que se presenta en los dedos, lesiones de eritematoso en forma de V en el cuello, forma echar mayormente en la parte posterior. Estas lesiones de Gopton o de la gectaxia que ven en este dibujo. Eritema heliotropo con una coloración rojo purpúrica alrededor de los ojos, ocasionando edema. En B, la imagen mayormente que está en la C es en forma de B y la que está en la D en forma de chal. Y mayormente pápula de Gopton frente arriba. Afectación oculares, mayor afectación articulares. La dermatomyositis puede pasar afectación ocular, afectación pulmonar como un EPIT y afectación cardíaca como arritmias. El diagnóstico son lesiones cutáneas, criterios predecibles. Las enzimas musculares deben estar elevadas por, digamos, CPK, al 2-LH, transaminasa, la más específica el CPK, electromiografía encontrando anormalidades como una miopatía. Y la biopsia que es compatible con afectación muscular que es parcheada, caracterizado infiltrados inflamatorios perivenulares y necrosis muscular. Dice, en la biopsia muscular es para algunos la prueba de referencia para el diagnóstico de la enfermedad. Esos son los diferentes criterios que nos ayudan a definir. Hay calcinosis, como se puede observar alrededor de la radiografía, se observa calcinosis como afectación de hueso, de calcio acumulado, y hay unos tipos de asociaciones con anticuerpos, un tipo de enfermedad.
Por ejemplo, tenemos la andesintetasa. La andesintetasa mayormente es la que más clínica nos presenta el paciente, mayormente como hay una afectación en esta afectación, antes de tasa tiene una tirada característica, miopatía, PIT y artritis. Puede presentar lesiones cutáneas típicas como manos de mecánico, pregunta examen, mano mecánico, la síndrome antes de tasa es un tipo del dermatomiositis, fenómeno renal y pericarditis muy frecuente. A menudo podemos detectar anticuerpos antes de tasa, siendo el anti-Jo1 el más frecuente. Hay otros anticuerpos como el anti-PL y el anti-PL12 que mayormente se asocian con EPIT y es el peor pronóstico. La biopsia, necrosis esta muscular es lo que define el diagnóstico. También tenemos anti-CRP. Anti-CRP es una miopatía severa, rápidamente tablada, con una marcada elevación del BCG. Es frecuente la disfagia del EPIT, presenta mala respuesta al tratamiento y una mayor mortalidad a las miopatías. Miopatías. En este anti-SRP hay una afectación aguda, mayormente hay unas mialgias, una afectación cardíaca en este tipo de pacientes. El anti-MI2 presenta una miopatía característica clásica de una mujer con polimiopatía que mayormente no nos llama la atención. El tratamiento en antiinflamatorios, corticoides, inmunosupresores para una buena respuesta y antagonistas de calcinurias o micofenolato, ácido micofenolato han demostrado potencialmente en el tratamiento de miocitis resistente. Inmunoglobulina intravenosa actúa mucho mejor para liberar muscular y rápidamente de efectos tóxicos, poco tóxicos. La polimiositis, dijimos con el paciente igual, es un dolor muscular proximal simétrico, que va acompañado con disfagia. El paciente tiene dificultad para pararse, para caminar, levantar los brazos, va acompañado con afectaciones víricas, bacterianas. El CPK está muy aumentado. La polimiositis encontramos principalmente infiltrados CD8, macrófagos. Los cuerpos de exclusión. El cuerpo de exclusión es un tipo de dermato o polimiositis diferente a los otros, tiene una entidad infrecuente, tiene una peculiaridad con respecto a la red de miopatías, es que el otro es más frecuente en mujeres, más frecuente en varones, 50 años, mientras que el otro presentaba un curso agudo, subagudo, este más agudo y más crónico, mientras que el otro presentaba una debilidad muscular simétrica proximal, el de acá una asimétrica y distal, diferente. El curso con enfermedades prolongadas, producción de importante discapacidad funcional. En la anatomía patológica, mayormente las lesiones típicas encontramos vacuola citoplasmática riviteada, por conclusión. Pregunta examen, vacuola citoplasmática riviteadas. El BCG muscular no está muy elevado, poco discreto. En la electromiografía, mientras que nosotros encontramos miopatía, acá se observa miopatía más neuropatía, o sea, afectación de la enfermedad de la piel y final el músculo. No hay anticuerpos específicos que los ayuden, tiene una mala respuesta a los corticoides de estos pacientes. Tratamiento mayormente todos en corticoides, inmunosupresores, rituximab y otro tipo de inmunoglobulina Mendoza responde muy bien el paciente. Este paciente que hemos encontrado, un paciente de un mes con pérdida muscular a nivel de cápsula pelviana, paledama palpebral, heliotropo, eritema en el periorbital, en el heliotropo, lesiones eritematosas en la prominencia de las manos, mayormente signos de Gopton. El tratamiento es dermatomiositis. Mujer con 5 años de un mes, debilidad, igualmente dermatomiositis. Y el diagnóstico más probable de un antes de previo interés, debilidad muscular, de meses, de evolución progresiva que llegando a dificultad para subir las escaleras, así como atención de lesiones purpúricas, diagnóstico dermatomiositis. Presenta par por lesiones violáceas, mayormente en este de acá vendría a ser dermatomiositis. Cuadros siguientes no incluyen el diagnóstico de miositis, debilidad muscular simétrica, enzimas, típica de la tomografía, anticuerpos antinuclear, biopsia muscular compatible, presencia de anticuerpos antinucleares,
Afectación alteración típica de electromiografía, enzimas cardíacas y debilidad muscular simétrica. No incluye. A ver, incluye debilidad muscular, sí. Enzimas musculares también. Proliferación típica de electromiografía también. Presencia de anticuerpos antinucleares, no. Pero eso sí, el anticuerpo nuclear no define mayormente el diagnóstico. Muchas gracias. Chicos, nos estamos viendo, cuídense mucho. Nos estamos viendo, que tengan muy buen examen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches, doctor.